Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Hace alrededor de 10 días, el 9 de enero, las noticias internacionales sorprendieron con las señales de inseguridad, de violencia en el Ecuador, particularmente en la ciudad de Guayaquil. El presidente Noboa declaró estado de conflicto armado interno, justamente mostrando la gravedad de la situación. Conversaremos justamente al respecto con Gabriela Calderón de Burgos, quien es editora del Cato.org, investigadora del Cato Institute, columnista del periódico El Universo de Ecuador, de muchos otros medios de comunicación también, y ha estudiado ciencias políticas con concentración en relaciones internacionales en York College de Pensilvania y tiene una maestría en comercio y política internacional de George Mason University. Gabriela, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Oscar, por esta invitación. Bueno, primero quisiera preguntarte cuál es el estado de situación, el clima que viven los ciudadanos en el Ecuador 10 días después de estos sucesos. Hay muchas actividades que están volviendo a la normalidad. Igual, como te comentaba fuera del aire, la mayoría de las personas tratan de reducir a un mínimo, digamos, el tiempo que están fuera de su casa. Básicamente, la mayoría de las personas pues van a su trabajo y luego vuelven a casa, tratan de, en algunos casos, hacer una jornada con horarios reducidos donde es posible. En otros casos, pues, como es las instituciones educativas para los menores de edad, estas clases siguen en modo virtual. Cada 2 a 3 días el Ministerio de Educación extiende este modo no presencial de educación para los menores de edad. Eh, y bueno, pues se supone que la virtualidad en educación termina el día de mañana, pero se iba a terminar el viernes de la semana pasada y lo renovaron hasta el miércoles y el miércoles lo renovaron hasta el día viernes, o sea que es una situación en desarrollo. Digamos que eso todavía no vuelve a la normalidad. Gabriela, el presidente ha utilizado un término que supongo que corresponde al orden legal del Ecuador, declarando estado de conflicto armado interno. Llama mucho la atención esta declaración. ¿Qué implica realmente esta medida que ha tomado el presidente? A ver, esto implica algo que ningún presidente lo ha hecho en tiempos recientes. Es algo, digamos, que tomó por sorpresa a todo el mundo, pero implica que se va a hacer un uso mucho más intenso de las Fuerzas Armadas de lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Y también cambia en el aspecto legal cómo se puede tratar a estas personas que son sospechosas de delitos. Anteriormente, pues, en un marco tradicional del debido proceso, pues se entablaba una causa de un delito en contra de una persona y luego pues se procedía a que actúe la policía, la justicia, con asistencia de la fiscalía si se requería alguna investigación. Y esto es lo que se ha venido haciendo durante los últimos años. Lo que sucede es que hay un problema en el manejo de la justicia y no hay aparentemente una coordinación entre los distintos aparatos del sistema judicial. Y sigue sucediendo incluso después de declarar este estado de conflicto interno. Lo que le permite el estado de conflicto interno, en pocas palabras, es pues utilizar las Fuerzas Armadas en un contexto urbano, en la calle, digamos, agilitar el proceso de llevar ante la justicia a los que son sospechosos de cometer delitos contra las personas y la propiedad. Pero una vez que se hace eso, hay un problema remanente, que es que el Estado no controla las principales cárceles y que hay un problema que se ha demostrado que la justicia, los fiscales, los jueces e incluso la misma policía ha sido contagiada por estas organizaciones criminales y no puede ser, no es confiable, porque digamos lo que las Fuerzas Armadas detienen a cabecillas de las mafias, como lo han hecho durante la última semana, y entregan a estos criminales al Poder Judicial y luego los jueces, bajo amenaza en algunos casos, o a veces porque son, digamos, cómplices de estas organizaciones, los dejan libres.
Entonces es un poquito como arar en el mar mientras no se resuelvan estos problemas que hay en la justicia ecuatoriana y también la falta de control por parte del Estado de las cárceles. El Ecuador normalmente era conocido por ser un país tranquilo hasta no hace mucho tiempo, por lo menos no se veía en los medios internacionales muchas noticias con relación a una crisis de inseguridad como la que se ha suscitado, no solo en los últimos 8 de enero, sino en los últimos años. ¿Cómo se ha llegado a esta situación, Gabriela? ¿Cuáles crees que son las causas para que se haya deteriorado tanto la seguridad en el Ecuador? Hasta ahora nosotros hemos visto como espectadores los efectos de la guerra contra las drogas, porque realmente Ecuador era considerado durante los 80s y 90s y los 2000 era considerado como una guerra de paz en medio de tanto, una región que es inusualmente violenta, mientras que en los 80s y 90s la violencia relacionada al narcotráfico se concentraba en países vecinos como Perú y Colombia. El Ecuador pues era una nación relativamente segura, no muy próspera, pero relativamente segura, donde pues no era algo que nos llamaba la atención escuchar de países centroamericanos donde había una alta demanda de autos blindados y ver en las noticias lo que sucedía con secuestros en Colombia, secuestros de alto perfil en Perú y luego la violencia que se vino durante los años 2000 en México. Todo eso era algo que lo veíamos como muy lejano. Ahora la situación empieza a cambiar también porque producto del Plan Colombia, esta relación de cooperación que tuvo el gobierno de Colombia en los 2000, durante la época de Álvaro Uribe con el gobierno de Estados Unidos, un producto de ese plan fue que se firmó un acuerdo con el entonces presidente Yamil Maguad para sentar una base americana en el norte del Ecuador. Precisamente la base era en la ciudad de Manta, que queda en Manabí, al norte del Ecuador. Y no es por decir que la base haya sido eficaz para, digamos, mantenernos fuera de esta guerra violenta, pero ciertamente que debe haber servido como un fuerte efecto disuasivo, porque era, digamos, tener aquí la presencia de agentes de la DEA y del gobierno americano con especialidad en inteligencia para darle seguimiento y rastreo a este tipo de organizaciones internacionales, para las cuales ciertamente que la capacidad del Estado ecuatoriano no, no es suficiente. Va a ser realmente imposible controlar esta situación sin cooperación internacional, sobre todo en lo que tiene que ver con inteligencia. Normalmente este tipo de situaciones de conmoción interna o medidas que toman como las que ha tomado el presidente se han originado en climas de convulsión social, en protestas, más de origen, por así decir, en el conflicto político. Sin embargo, aquí lo que se aprecia que es el crimen organizado desafiando abiertamente al Estado ecuatoriano. Mencionaba justamente la debilidad en la capacidad estatal para poder garantizar la seguridad de los ciudadanos. En el debate público que hay en el Ecuador, ¿cuáles son las salidas, las medidas que se plantean para esta situación? Bueno, ha habido algunos cambios importantes. La base de Estados Unidos que había en Manta fue expulsada en el gobierno de Rafael Correa en el año 2009. La constitución fue reformada y como parte de la constitución nueva está una prohibición de establecer bases de cualquier gobierno extranjero en el país y también hay una prohibición de extraditar prisioneros a otros países. Entonces, una de las soluciones y que es parte de las propuestas de consulta popular del actual presidente es enmendar la Constitución para que se vuelva a permitir la extradición, dado que como no es confiable el sistema judicial y es algo que toma tiempo reformar y cambiar, una medida urgente sería esto de poder tener esa opción de que los criminales que sean buscados por otros poderes judiciales puedan ser extraditados. Entiendo que está en curso una consulta a los ciudadanos para poder reformar esta disposición y permitir las extradiciones. Sí, y la consulta popular contempla al menos 18 preguntas más
El presidente presentó primero 11 preguntas, luego se presentó otro bloque de preguntas. La Corte Constitucional tiene que evaluar estas preguntas, ver cuáles rechaza, cuáles acepta, y el referéndum podría ser mínimo en febrero, máximo en marzo, y no se sabe si incluirá todas estas preguntas. Probablemente serán muchas menos de las que han sido propuestas, pero uno de los temas puntuales que han sido exigidos por diversas fuerzas políticas es el tema de la extradición. Otro tema es reformar el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y de la policía, que también fue reformado a nivel constitucional y en diversos textos legales durante la época de Correa. Esto pues con una visión excesivamente garantista pues ha derivado en que en muchos casos pues las personas que tienen digamos uniformes ya sea de las Fuerzas Armadas o de la policía pues se ven maniatados por la ley por digamos potenciales responsabilidades legales al hacer ejercicio pues de digamos del legítimo uso de la fuerza por parte del Estado cuando se trata de controlar, de proteger a la integridad física y la propiedad de las personas. Esto es algo que ya se venía discutiendo en nuestro país desde el paro nacional en octubre de 2019 y nuevamente el paro nacional que hubo en la época de Guillermo Lasso. Entonces, evidentemente algo está mal en cómo está regulada, digamos, las Fuerzas Armadas y la policía, y también hay un problema que se creó un quinto poder, que es el poder de control de participación ciudadana, y en lugar de ser designadas las autoridades de control a través de los representantes del pueblo en la asamblea, pues ahora son designados a través de este quinto poder que supuestamente representa verdaderamente al pueblo, y lo que terminó siendo es cooptado por un solo partido. Bueno, eso también es algo que se ha discutido cada que hemos tenido consultas populares en los últimos años, de que debería tal vez eliminarse esta forma y este quinto poder de designar a las autoridades de control para que éstas sean pues un poquito más, digamos que haya un poco más de pesos y contrapesos entre las distintas fuerzas políticas, que es lo que resultaba pues de la designación tradicional de las autoridades de control. O sea que también este mal diseño institucional y algunas reformas legales, por así decir, más favorables a quienes cometen delitos, pueden haber provocado el agravamiento de esta situación. Sí, y yo no diría, como se ha venido diciendo en algunos medios, incluso nuestro actual presidente ha dicho que como somos un país dolarizado, eso facilita el lavado de activos. No creo que es el régimen monetario particular del Ecuador, porque uno de los regímenes más involucrados con el narcotráfico en nuestra región es Venezuela, que no está dolarizado, y por otro lado también tiene problemas con el narcotráfico, serios problemas con el narcotráfico, México. De hecho, las principales bandas criminales aquí supuestamente tienen alianzas con los más importantes a nivel internacional cárteles de la droga en México. Entonces, incluso esto salió en The Economist también, que el Ecuador es un destino atractivo por lo que está dolarizado para el lavado de activos. Realmente esto no tiene mucho sentido. Se puede lavar activos y se lava activos en muchas partes del mundo. No tiene que ser una economía dolarizada para que se lo haga. Esto tiene más que ver con la calidad de las instituciones, y en eso ciertamente que Ecuador está muy débil. Aquí hubo una destrucción institucional igual o peor que la destrucción de capital que se dio durante la década de correísmo, porque básicamente se eliminó la autonomía de los distintos poderes del Estado, y se metió la mano en la justicia. Y eso es algo de lo cual toma mucho tiempo recuperarse, y eso es algo que ciertamente nos deja vulnerables y como un destino atractivo para las organizaciones internacionales del crimen. Y para finalizar, Gabriela, ¿cuál es el estado de ánimo mayoritario en la opinión pública con relación a la respuesta que está dando el presidente Noboa y su gobierno con relación a esta crisis de inseguridad? Lo lamentable de todo este caos, y que lo están experimentando algunos países en la región, cuando el Estado no garantiza cosas tan fundamentales como la seguridad de las personas, es que empieza a surgir una corriente de opinión dominante a favor de gobiernos fuertes.
y lo que ha hecho el presidente, que es como decir, llamar a las Fuerzas Armadas a tratar con problemas que tradicionalmente son el dominio de la policía, ha sido pues una medida muy popular. No sé qué tan eficaz vaya a ser, pero ha sido ciertamente una medida muy bien recibida. Las personas tienen mucho miedo y mucha incertidumbre por lo que está sucediendo, pues, y esta declaración del presidente que demuestra una determinación de hacer un uso más enérgico, por así decirlo, de la fuerza legítima del Estado para proteger a las personas y sus propiedades, pues ha sido una medida muy popular. Se le estaba acabando su luna de miel luego de ser electo en las últimas elecciones en noviembre. Por problemas económicos, el país atraviesa una crisis fiscal, pero con esta medida ciertamente que parece haber renovado su popularidad. Vamos a ver cuánto dura esta vez. No es algo sencillo. Yo creo que esta guerra con estas bandas criminales internacionales va a tardar algunos años en resolverse. Gabriela, muchísimas gracias por compartir tu análisis, tu vivencia de que estás ahí justamente en el Ecuador, sufriendo, por así decir, también esta situación y esperamos que se pueda ir superando la misma. Muchas gracias. Gracias a ustedes.